quiero darle la bienvenida a Carolina Jiménez Sandoval. Ella es presidenta de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Carolina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel. Después de esta deportación, han aparecido familiares que dicen que quienes están allí, hijos, hermanos, no pertenecen al Tren de Aragua. Han aparecido familiares que señalan, dan testimonio. Ayer entrevistábamos al hermano y a la madre de uno de ellos, que nos enviaron fotografías. Es un muchacho barbero, estuvo 4 años en Perú. Llegamos a tener hasta el testimonio de la persona con la que él trabajaba allí en el Perú. La pregunta es, ¿cómo se puede encaminar un proceso dentro de El Salvador? Es decir, El Salvador no tiene jurisdicción. Ellos no cometieron ningún delito en El Salvador. No son residentes, no son salvadoreños. Si alguien quiere demostrar o abrir un proceso para demostrar qué pasa con estos muchachos o quienes estén allí, que muchos seguramente pertenecerán al Tren de Aragua, ¿qué hacer? Es decir, ¿cómo se maneja, Carolina, una situación como esta? ¿Cómo lo ven ustedes? Lo primero que hay que decir es que estamos en un territorio desconocido, porque es total y absolutamente inusual que un país, Estados Unidos, deporte a través del uso de una ley de enemigos extranjeros que se utiliza o se invoca principalmente, y así solo fue en el siglo XX, durante la existencia de conflictos bélicos, cosa que no está pasando en Estados Unidos en este momento, para el control migratorio, ¿no? Y un tercer país acepta a estas personas y el propio presidente anuncia que los van a privar de libertad por 1 año, sin debido proceso, sin que El Salvador y sus autoridades expliquen bajo qué términos legales pueden privar de la libertad a más de 200 personas de un tercer país que probablemente nunca han estado allí, que no han cometido delitos allí, y dar una detención, ¿no?, de ese tipo. Entonces, como estamos en una situación inusual y desconocida legalmente, también es difícil saber cuáles son los remedios jurídicos para este tipo de situación. Los colegas de El Salvador obviamente ya empezaron a hacer las gestiones, ¿no? La gente, los activistas de derechos humanos en El Salvador están increpando a las autoridades, haciendo llamados a que se expliquen bajo qué leyes salvadoreñas puede estar ocurriendo esto, pero yo creo que la respuesta, que obviamente hay que insistir en la respuesta jurídica, es también política. Esto es claramente un acuerdo entre el presidente de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos para deportar a personas que Estados Unidos no quiere en su territorio, pasando por encima de los estándares internacionales en la materia y, bueno, poniendo la vida de mucha gente en vilo, ¿no? Porque hoy veíamos que el propio gobierno de Estados Unidos, sus abogados en las cortes, decían, bueno, sí, la mayoría de ellos probablemente no son del Tren de Aragua, pero había que ser preventivo de todos modos. Bueno, pues eso es una generalización muy peligrosa y creo que estamos justamente viviendo un momento muy crítico, ¿no?, en donde se pone a prueba la independencia del Poder Judicial en Estados Unidos. Bueno, el llamado de atención de del presidente, perdón, de la Corte Suprema pareciera, digamos, a sentar o marcar un precedente en relación a esto. Es que yo creo que antes de ver, ¿no?, la respuesta que da el presidente de la Corte Suprema, hay que ver lo que dijo el presidente Trump sobre el juez. Él emitió en uno de sus posts en Truth Social un largo mensaje contra el juez y fue un mensaje primero bastante ofensivo, donde ofende completamente al juez, le llama lunático incluso. Este es el presidente de la República, ¿no?, llamándole lunático a un juez que dictó bajo derecho una resolución que no le satisface al presidente y hace el llamado por el impeachment. Entonces, la respuesta también inusual, ¿no?, que el presidente de la Corte Suprema se pronuncie sobre lo que ha dicho el presidente, viene porque el nivel de agresividad que demostró hoy el jefe de Estado ameritó
¿no? Una respuesta de la Corte Suprema. Pero yo creo que lo que estamos viendo es un poder ejecutivo en Estados Unidos que cada día o con frecuencia está realizando acciones que probablemente sabe que no son acciones legales bajo el marco jurídico norteamericano, justo para testear las aguas, ¿no? Para probar hasta qué tan lejos puedes llegar con estas acciones que debilitan el Estado de Derecho, de las que se abusa el debido proceso, claramente, ¿no? Sabiendo que las cortes lo van a detener posteriormente, ir generando también toda una matriz de opinión entre sus seguidores de que las cortes son parte del problema, ¿no? Y de que no le permiten al presidente llevar a cabo su agenda. Pero insisto, todos los que conocemos cómo funciona una democracia, pero también cómo se pierde, sabemos que la independencia del Poder Judicial es crucial para que una democracia se sostenga en el tiempo. Entonces, sí es muy grave lo que está pasando. De la misma manera, y con esto termino, quiero agregar que es terriblemente grave, ¿no? Que en este momento hay un proceso de criminalización tan agresiva contra las personas migrantes, en especial contra las venezolanas. Ni migrar es un delito, ni ser venezolano es sinónimo de ser delincuente. Justo iba hacia allá, es decir, la migración per se no es una delincuencia. Y evidentemente todo país, Estados Unidos, Francia, Italia, Perú, todo país tiene derecho a tener sus reglas y a defenderse del crimen organizado. Pero si se toman medidas como esta, o de este talante, ¿no debería garantizarse de alguna manera que se agudizaran los procesos para hacer la diferencia? Es decir, entre un criminal que pertenezca al Tren de Aragua y un venezolano que llegó a los Estados Unidos buscando una oportunidad o trabajando en algún área particular. Es decir, como tú señalas, migración no es delincuencia. Mira, todos los estudios serios en la materia lo demuestran. No existe una relación causal entre el aumento de la migración y el aumento de la delincuencia en ningún país, ¿no? Eso está bastante comprobado estadísticamente. ¿Hay migrantes que cometen delitos? Sí, sí los hay. ¿Hay venezolanos que son miembros de redes criminales? Sí, sí los hay. Pero generalizar y decir que toda la población migrante comete delitos y que todas las personas venezolanas son miembros de una red criminal es tremendamente peligroso a nivel social porque eso hace que se explote, ¿no? La xenofobia de ciertas comunidades, etcétera, pero también pues muy dañino a nivel humano, ¿no? Porque terminan estas personas que no tienen ni siquiera antecedentes criminales, como hoy lo dijo el abogado del gobierno de Estados Unidos en la corte, en una de las cárceles, ¿no? más peligrosas, o al menos en una donde se han documentado violaciones graves de derechos humanos, como es la del CECOT en El Salvador. Si Estados Unidos quiere tratar el tema de la delincuencia, o cosa que debe hacer, y de la migración irregular, cosa que debe hacer también, como bien lo dices, todo país está facultado para decidir quién entra a su territorio y quién permanece en tu territorio. Eso no está en discusión. El tema es que también las personas migrantes tienen derecho, y tienes derecho a que cuando se te entrega una orden de deportación puedes acceder a un proceso de revisión. Cuando tú comienzas a romper con esos derechos, y lo haces a través de leyes que no aplican, cuando desoyes las órdenes de una corte, etcétera, entonces empiezas a erosionar el Estado de Derecho porque empiezas a desobedecer a tu propio Poder Judicial y a pasarte ¿no? a pasar por encima de las propias leyes que se han creado. Entonces, yo creo que sí, que Estados Unidos puede de diversas maneras combatir el crimen y regular la migración. A todo país le conviene tener una migración ordenada y segura. Pero hacerlo a través del quiebre de las leyes y de la deshumanización de las personas es la peor medida posible. No quiero dejar de preguntarte porque también me parece un aprovechamiento vil de esta oportunidad en relación a las declaraciones tanto de Maduro como de Tarek William Saad, que
A ver, han dicho que esto es una absoluta violación a los derechos humanos. Hablan de un debido proceso que no se cumple, de no tener garantías y de enviar a venezolanos a campos de concentración. A ver, que venezolanos presos hay muchos, sin debido proceso, sin garantías, torturados, aislados, incomunicados, y ni el fiscal ni Maduro garantizan un debido proceso. Y quieren montarse evidentemente en esta ola para aprovechar la circunstancia. Yo creo que, o sea, dos cosas sobre lo que has dicho con lo que estoy completamente de acuerdo. Primero, hay que recordar cuál ha sido la narrativa sobre la población migrante que ha tenido el propio gobierno venezolano. Por una parte, ha negado por años que existe una crisis migratoria venezolana. Yo lo único que he escuchado de boca del propio presidente Maduro ha sido decir, ay, hay 2,5 millones de venezolanos fuera, en una cumbre a la que fue hace unos años en México. Bueno, perdón, pero no somos 2,5 millones, son 7,7 millones según las Naciones Unidas. Entonces, 5 millones que ni siquiera ha querido reconocer, ¿no? Quien hoy ejerce de forma de facto la presidencia del país. Y lo segundo es que también han sido muy insultados por parte de diferentes voceros. O sea, cuando estuvimos en el medio de la pandemia, se les llegó a llamar a los retornados, gente que tenía que volver a Venezuela porque se quedó sin casa, sin trabajo en Perú, en Colombia, armas bioquímicas, no sé si lo recuerdas. O sea, siempre ha habido de parte del gobierno venezolano un fuerte rechazo hacia su población migrante. La población migrante venezolana en aquellos lugares donde hay embajadas se siente siempre muy desprotegida. Entonces, no ha habido nunca una política de protección a los migrantes venezolanos por parte del propio gobierno venezolano. Eso es lo primero. Y lo segundo es que sí es bastante cínico, supongo que es la mejor Claro. palabra, hablar y exigir debido proceso cuando el país está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. Y cuando el día de hoy la misión de determinación de los hechos volvió a reiterar, ¿no?, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, habló de torturas, habló del crimen de la persecución, etcétera. Entonces creo que evidentemente están utilizando eh, el hecho que en general, y con razón, ¿no?, ha generado mucho rechazo de la comunidad internacional para decir algo que no es cierto, y es que quieren, ¿no?, apoyar a una población y a una diáspora a la que siempre han ignorado. Claro. Lo que sí creo que es importante es que, bueno, el gobierno de Estados Unidos también sería bueno que viera esta situación. O sea, el gobierno de Estados Unidos tiene una lectura clara de lo que es el régimen de Maduro, un gobierno de facto que irrespetó la voluntad popular expresada el 28 de julio y que, bueno, es un país que expulsa a personas por una emergencia humanitaria y por violaciones graves de derechos humanos. Entonces, en ese caso, mucho más conviene proteger a las y los venezolanos que viven en Estados Unidos en vez de expulsarlos sin debido proceso. Carolina Jiménez, presidenta de WOL, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Carolina, gracias como siempre por acompañarnos.